Buenas tardes a todas, todos y todes por estar aquí, por la posibilidad de poder compartir este tema que me parece fascinante. Como lo comentó Joseph, voy a abordar el tema justamente de la corrupción, que es parte del tema principal de este curso interdisciplinario, pero en su impacto o correlación con los DESCA. Si me permiten, tengo autorizado compartir pantalla para una presentación. Perfecto. Ahora ¿Ya ahí sí, sí la ven? ahora sí. Sí se ve en grande, Ahí ¿verdad? está, ahí Sí. está. Gracias, Jorge. Excelente, bueno, ahora sí. Entonces decíamos la corrupción como fenómeno negativo en la vigencia de los DESCA, es el título que le hemos puesto a esta parte, y los temas que vamos a abordar a continuación son cinco principales. Entonces, el primero de ellos sería, eh, ¿qué son los DESCA? Para todos y todos, tener una claridad sobre este tipo de derechos y justamente a lo que se refería Joseph como un nuevo paradigma interamericano y entender cuáles son las obligaciones y los estándares que se desprenden de estos DESCA. Y ahí, una vez comprendido eso, pasar a un diagnóstico y las manifestaciones de la corrupción y particularmente después las afectaciones estándares en DESCA, las recomendaciones que algunos organismos han hecho o temas de derecho comparados para combatir la corrupción y unas reflexiones finales. Entonces, a estos cinco puntos me referiré y dejaremos al final un espacio de preguntas o diálogo con ustedes. Pero si hay algo urgente que consideren que es muy importante preguntar o intervenir en su momento, pues si pueden levantarme la manita y hacérmelo saber por si yo no lo veo en la presentación, pero bueno, saber que va a haber un espacio de preguntas. Aquí me está saliendo admitir personas, eso no me encargo, ¿verdad? Alguien más está. Bueno, No, querido amigo, no te preocupes. Aquí está María y está Gustavo y excelente. estamos todos por Bueno, ayudar. entonces sobre el primer punto de qué son los DESCA para poder correlacionarlos con la corrupción, pues hay que distinguirlos de esta dimensión de lo que son los derechos civiles y políticos con los DESCA y saber que lo que le llamamos derechos civiles y políticos, pues son aquellos derechos que protegen la libertad de personas contra injerencias de gobiernos, terceros, aseguran la capacidad de cada persona a participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación y represión, ¿no? Estos son los derechos que durante muchas décadas se les dio prioridad, como vamos a ver más adelante, para ser justiciables, ¿no? Recordemos que los derechos humanos en 1948, en la Declaración Universal y la Declaración Americana, surgieron como derechos indivisibles e interdependientes, tanto civiles y políticos como DESCA, pero con el paso del tiempo en la Guerra Fría se dividieron estas dos categorías de derechos, dándole a los derechos civiles y políticos un pacto de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con un mecanismo de peticiones individuales, es decir, para que pudieran ser justiciables, mientras que a la otra categoría que vamos a ver, que son los DESCA, se le dio un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero no sujeto a sistema de peticiones, sino de informes sobre cómo los estados iban cumpliendo en la garantía de estos derechos. Por lo tanto, en ese entonces se les consideró que eran como aspiraciones, derechos programáticos, etcétera. Bueno, estos DESCA son los que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas y tienen dimensiones sociales, políticas y públicas. Vean que así como estaba haciendo esta introducción de los pactos que se dividieron en los 60 en Naciones Unidas, en Latinoamérica, en América, más bien en el continente americano, en la Organización de Estados Americanos, se estaba aprobando la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que en su preámbulo explícitamente dice, reiterando que con el arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como sus derechos civiles y políticos. Es decir, la Convención Americana reconoce esto, lo que se le ha denominado la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos con estas dos categorías de derechos, que esto tiene un antecedente que es en 67, la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos. En ese momento, en los 60, en 67, a la vez que en Naciones Unidas se dividían los pactos, en la OEA se incorporaba a la Carta de la OEA derechos económicos, sociales y sobre educación, decía, y justamente decía que una convención posterior ya los contemplaría. Y esto pasa en 69 con la Convención Americana, que es el primer tratado de derechos humanos que va a contemplar tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Y van a ver aquí que justamente, además de que el preámbulo hace varias referencias a los DESCA, se crea un artículo del 1 al 25 de la Convención Americana, tiene lo que serían derechos civiles y políticos, y el artículo 26, vean cómo tiene un título específico, que es el capítulo 3, que dice derechos económicos, sociales y culturales. Hasta ahí todo iba perfecto. Como repito, era el primer tratado de derechos humanos que contemplaba estas categorías de derechos, posteriormente a las declaraciones de derechos humanos, que ya dijimos, digo tratado, porque la Convención Europea de Derechos Humanos solo tenía derechos civiles y políticos, y luego existe otro instrumento, se llama la Carta Social, donde tiene DESCA, pero tiene otro sistema de vinculación. Este era un tratado, un convenio internacional, ya con un artículo 26, derechos económicos, sociales y culturales. El problema viene en las negociaciones de ese tratado, ¿no? Que pues termina teniendo un subtítulo que se llama Desarrollo Progresivo y una redacción del artículo 26 que es un tanto confusa y que por ende generó que por muchísimas décadas el sistema interamericano se viera muy confundido sobre cuál era la vinculatoriedad de esta disposición. Pero para poder adentrarnos a este nuevo paradigma, veamos qué es lo que dice el artículo 26. Dice que los estados partes se comprometen a adoptar providencias a nivel interno como con la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad. Estamos hablando efectividad y otra palabra clave de los derechos. No está diciendo las provisiones, las aspiraciones, no, los derechos que se derivan de las normas, ¿sí? Otra vez, otra palabra jurídica, las normas económicas, sociales, educación, ciencia y cultura, que serían las DESCA, que están contenidas en la Carta de la OEA, en la Carta Fundacional, que se reformó en 1967 con el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles por vía legislativa u otras medidas apropiadas. Entonces, esta cláusula que es un poco confusa, que por mucho tiempo se leyó como que, ok, era progresividad, es que los estados algún día alcancen o hagan algo en la materia, eh, ha sido releída por la ha sido releída por la Corte Interamericana desde el año 2017, como lo vamos a ver, para entender cómo sí se encuentran derechos, pero para encontrar esos derechos del artículo 26 hay que acudir a las normas que se derivan de la Carta de la OEA. ¿Okay? Y si nosotros vamos a la Carta de la OEA, vamos a ver que se derivan, pues todos estos, el derecho a la educación, a la alimentación, nutrición, vivienda, formar sindicatos, condiciones laborales, derecho a la salud, al saneamiento, a la participación en los procesos conducentes de toma de decisiones, derechos laborales y derechos de asociación, entre el derecho al medio ambiente sano, como lo dijo la Corte en la opinión consultiva 23, entre otras. Entonces, sí tenemos normas DESCA que vía artículo 26 son derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otro andamiaje jurídico que digamos no es materia de esta charla, pero para que sepan que la Corte pues ya lo ha desarrollado. Y vean cómo estos que le llamamos DESCA, que eran algunos de estos derechos que mencionamos
anteriormente en ese catálogo de la Carta de la OEA, pues también son a derechos afines a lo que le llamamos la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, vean el objetivo 1, fin de la pobreza, pues es un DESCA. El 2, hambre cero, alimentación. 3, salud y bienestar. 4, educación. 5, igualdad de género, que es un derecho transversal. 6, agua potable, ¿no? Es un derecho ambiental y de saneamiento. 7, energías no contaminantes, es medio ambiente. 8, trabajo. 9, industria, innovación, infraestructura, que tiene que ver con empresas, derechos humanos, que también está relacionado con los DESCA. 10, resolución de la desigualdad. 11, ciudades sostenibles, que es movilidad, transporte, todo eso tiene que ver con DESCA. 12, protección y consumo responsable, derecho de los consumidores, también está interrelacionado con los DESCA, también con algunos derechos civiles, como acceso a la información. 13, acción por el clima, medio ambiente. 14, vida silvestre, medio ambiente. 15, vida en ecosistemas terrestres, también. Y bueno, 16, paz, justicia, que es más acceso a la justicia, sería más un derecho civil, y alianzas para lograr los objetivos, que es la cooperación internacional, que es justamente un DESC. Entonces, para ver que el 90% de los objetivos de la Agenda 2030, pues son DESCA, ¿no? Y entonces, ahí vamos a ver qué es entonces en el sistema interamericano, cómo son reconocidos los DESCA. Y aquí decimos que desde el 2017, de la primera sentencia que dio este paso histórico, que es Lagos del Campo contra Perú, se reconoce que los DESCA en el sistema interamericano son derechos autónomos. Ajá. Ya no son derechos interrelacionados con los civiles, o sea, bueno, sí, indivisibles e interrelacionados con los civiles y políticos, pero digo, ya no son garantizados lo que antes le llamaban abordes indirectos o justiciabilidad indirecta. Esto quiere decir que en el sistema interamericano anteriormente la Corte o la Comisión conocía casos que cuando tenía un aspecto social, lo que hacía era maximizar un derecho civil o derecho político para cobijar algún aspecto, alguna cuestión de un derecho social. Por ejemplo, casos niños de la calle, su pobreza, etcétera, y más o menos jalando el artículo 4 se decía, bueno, la vida no solo es el derecho, el deber de respeto, sino las condiciones de vida digna. Eso en los casos de pueblos indígenas o una mala praxis médica, en vez de verlo desde el punto de vista de derecho a la salud, se decía su integridad personal. Ampliamos el derecho a la integridad personal y vemos que la mala praxis médica afectó la integridad personal, aunque el artículo específico de integridad personal o de vida no hablan particularmente de esos aspectos de salud o de condiciones de vida digna, pero una interpretación amplia que cobijaba de alguna forma, de alguna medida, algunos aspectos sociales. Pero desde la sentencia Lagos del Campo, 2017, justamente ya no es necesario recurrir exclusivamente a un derecho civil y político para cobijar algo social, sino se puede entrar a ver directamente el derecho a la salud, el derecho a los derechos laborales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, ¿no? Hablando, viendo su alcance, su protección, su dimensión, y es por eso que son considerados como derechos autónomos, ¿no? Dependientes de un derecho civil y político, ¿ok? Aunque siempre puede haber aspectos interrelacionados, ¿no? Eso es parte de la indivisibilidad e interdependencia. Otro reconocimiento, bueno, ya dijimos que son interdependencias indivisibles, y el otro reconocimiento es que son derechos justiciables, porque están garantizados a partir del artículo 26 de la Convención Americana, vía interpretación de la Carta de la OEA, ahorita y vamos a ver otras disposiciones que le dan contenido a ese artículo 26, por lo tanto son derechos justiciables que se pueden reclamar directamente vía un juicio, vía agotamiento de recursos internos en los países para judicializar un caso sobre educación, sobre trabajo, sobre salud, sobre vivienda, etcétera. Por lo tanto, estos están protegidos, ya dijimos, artículo 26 de la Convención, en atención a las normas de la Carta de la OEA,
tomando en cuenta la interpretación del propio artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el que dice cómo se debe interpretar la Convención Americana y que dice que debe ser de acuerdo al principio pro persona, tomando en cuenta los derechos que se garantizan en la Declaración Universal y en la Declaración Americana de Derechos Humanos, que ambos contemplan DESCA, y también tomando en cuenta la normativa interna y el corpus juris internacional, ¿sí? Por otro lado, también existe el Protocolo de San Salvador, que es otro instrumento regional americano, que también tiene un catálogo de DESCA, aunque este Protocolo de San Salvador tiene solo dos derechos que son justiciables, que es derecho a formar sindicatos y a la educación, y lo demás está con una cláusula tipo los pactos de Naciones Unidas de emitir informes, ¿no? Y sobre eso se hace una evaluación vía indicadores de progreso sobre cómo se va cumpliendo con esos derechos. Entonces, es otro mecanismo también de control de los DESCA, pero no necesariamente de judicialización de los DESCA, excepto con esos dos derechos que mencionábamos. Y luego también tenemos en el sistema interamericano otros tratados específicos que le dan potestad a la Comisión y la Corte para llevarse casos individuales y que tienen catálogos de DESCA, como sería la Convención Americana sobre Personas Mayores, que tiene un catálogo amplio de DESCA, ¿no? Y el Corpus Juris Internacional depende si hablamos de derecho, por ejemplo, de trabajo, lo que ha dicho la OIT, derecho a la salud, lo que ha dicho el Comité DESC de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es parte de lo que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana han recogido en su jurisprudencia para emitir estándares ya interamericanos en 2017 acá, son 6 años, ya van más de 25 sentencias que dan este reconocimiento a los DESCA, por lo tanto son derechos autónomos, justiciables y cruciales para defender, digamos, los aspectos que hemos estado mencionando, ¿no? Y vamos a ver, por lo tanto, pues en su interrelación con la corrupción, pues cómo termina impactando en estos derechos justiciables. Bueno, otra cosa importante a decir de los DESCA es las obligaciones específicas que se derivan de ellos. Desde el caso Poblete Vilches contra Chile, la Corte Interamericana reconoció que los DESCA tenía una doble dimensión de obligaciones particulares de los DESCA, más allá de las generales en derechos humanos, de protección, garantía, respeto, adopción de medidas de derecho interno, dos obligaciones concretas que nos van a servir para entender cómo se podría litigar, por ejemplo, un caso de corrupción por alguna de estas vías. Entonces, pongan mucha atención. Por un lado, las obligaciones progresivas, se dice que los Estados partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los DESCA. Y se dijo que esto no debe interpretarse en el sentido que durante el periodo de implementación estas obligaciones se priven de contenido específico o se deba aplazar indefinidamente la adopción de medidas. Máxime que esta convención pues ya se firmó hace más de 40 años, ¿no? Por lo tanto, los estados tienen un deber de progresivamente avanzar y demostrar que están avanzando. Para esto vamos a ver que existe lo que se llaman los indicadores de progreso, que hay dentro de lo que se llama el grupo de trabajo sobre el protocolo de San Salvador, que emite informes y estándares sobre estos indicadores de progreso que nos ayudan a ver cómo los estados avanzan en esta medida, ¿sí? Pero también la Corte Interamericana, desde el caso Cuscul-Pirabal contra Guatemala, nos ha dicho que también no solo, o sea, la obligación de progresividad también implica la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Y no solo esa, sino otra, que es la obligación de no estar en inacción. Es decir, los estados tienen que probar que van avanzando en las políticas públicas que cobijan de mayor medida estos DESCA, pero también debe de probar que no se van para atrás. Por ejemplo, si un país está dando el 3% del Producto Interno Bruto para educación y el día de mañana lo reduce a 2%,
pues se podría estar presentando una situación de regresividad en la garantía progresiva de ese derecho. Obviamente, digo, es más complejo que lo que estoy diciendo, será un tema de litigio y que no hay una justificación, pero también puede ser si hay una inacción por parte del Estado que durante 10 años va en 3 y no ha subido a 3.01, 3.02, esa inacción también viola esta obligación de progresividad. Y por otro lado, tenemos lo que se llama las obligaciones inmediatas. Y lo que dijo la Corte en el caso Poblete Vilches es que estas consisten en adoptar medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las pretensiones reconocidas para cada derecho. Y estas medidas deben de ser adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales derechos. ¿Sí? Y aquí las obligaciones del 1.1 y 2 de la Convención, que son de respeto y garantía, y adoptar medidas de derecho interno, pues son muy importantes para la efectividad de estas obligaciones. Les pongo un ejemplo para ser un poco ilustrativo. En este caso que les menciono, el leading case de derecho de la salud de la Corte Interamericana, en el caso Poblete Vilches, trataba sobre una persona adulta mayor que estaba teniendo atención médica por problemas respiratorios en un hospital público en Santiago de Chile. Con motivo a que ya llevaba unos días siendo atendido, le dan una alta temprana diciendo, sabe que aquí ya no cabe, tiene que seguir pues su tratamiento en su domicilio, ¿sí? Porque ya no hay espacio. Esta persona acude a su domicilio, empeora la situación, de hecho llama una ambulancia médica, no se le brinda el servicio, por sus propios medios acude a urgencias nuevamente por las complicaciones derivadas en su salud y ahí le dicen particularmente, mire, ya usted tuvo una oportunidad, ya fue atendido, tenemos que darle oportunidad a personas pues más jóvenes y además, pues, no, sí, o sea, no, lo que requeriría en ese momento era un respirador y una cama. Y le dicen, pues ya no hay cama, no hay respirador, y por lo tanto, en vez de estar en cuidados extensivos, lo dejan en cuidados intermedios en un pasillo del hospital público donde fallece el señor Poblete Vilches. Entonces, acá cuando llega el caso ante la Corte, Chile defiende el caso diciendo, bueno, yo puedo probar que he cumplido con mi obligación de DESCA en materia de salud porque he creado de tal fecha a tal fecha más hospitales, he hecho tales infraestructuras, he hecho camas. Y justamente el litigio y lo que se le contesta en la Corte es, pues este no es un tema de obligaciones progresivas, ¿no? Donde tienes que probar avances, ¿no? En la infraestructura, en la política pública, sino tiene una dimensión de obligación inmediata, donde esta persona requería un respirador, una cama, y no fue ni siquiera redirigido. Si en ese hospital no había, no, se trató de conseguir uno, no se redirigió, hubo una discriminación específica por su condición de adulto mayor, por su condición de pobreza, y por lo tanto, pues esa discriminación, esa falta de acceso al servicio generó una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, ven cómo esta es la parte importante de la justiciabilidad de los DESCA, que no es solo pues avanzar y mostrar que hay avances en las políticas públicas, por ejemplo, en salud, sino que en casos concretos se deben de brindar servicios de calidad. Y esto nos conduce a la siguiente estándar o obligación de los DESCA, que también lo ha desarrollado el Comité DES de Naciones Unidas y la Corte Interamericana, donde frente a la providencia de servicios específicos se deben de cubrir con los siguientes 4 estándares: el de calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso Poblete Vilches, que esta persona pudiera recibir esa atención médica de urgencia que necesitaba, se ve si recibió una atención de calidad, si había infraestructura y tecnicidad. El hecho de que no hubiera camas, que no hubiera respiradores, afecta este estándar. Accesibilidad,
que sea inclusiva, tanto física como económicamente, ¿no? Lugares que no tengan, por ejemplo, rampas para personas con discapacidad o que hay un precio muy alto, pues eso mermaría la accesibilidad económica a ese recurso. Disponibilidad, pues el número de establecimientos y la coordinación entre estos, como en el caso Poblete, que pues no se pudieron coordinar para redireccionarlo a otro hospital. O aceptabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la ética culturalmente adecuada en ese hospital? Si tiene perspectiva de género, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, de estos 4 aspectos se deben de garantizar cuando se brinda un servicio público y como lo vamos a ver, cuando hay corrupción, pues es muy fácil que se afecten estos estándares de materia de DESCA. Ustedes, así como el caso Poblete Viches lo narro, que es de 2018, seguramente les tocó vivir muchos de este tipo de casos durante la pandemia, ¿no? Donde hubo afectaciones en estos estándares, en obligaciones inmediatas y también en obligaciones progresivas. Y bueno, ahí para que vean más o menos cómo se va midiendo y cómo se va encuadrando un caso de DESC ya a un caso concreto. Bueno, entonces aquí cerrando esta pequeña o este brevario introductorio de los DESCA, vamos a ver ahora sí el impacto que la corrupción tiene en ellos. Y aquí podemos ver como diagnóstico que el Foro Económico Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2.6 billones de dólares, que equivale al 5% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, imagínense la cifra de el dinero que se pierde para poder garantizar estos DESCA, se pierde por vías de la corrupción. Ahora, según el Banco Mundial, las empresas y las personas pagan más de 1 billón en sobornos cada año. ¿Ah? También imagínense la cantidad de dinero destinado a la corrupción y no justamente a brindar estos servicios. Kofi Annan en 2004, esto nos sirve como diagnóstico, dijo que la corrupción pues era una plaga que, que era corrosiva a las sociedades, socavaba la democracia y el mandato de la ley, eh, lleva a violaciones a derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona, aquí viene Oración Desca, la calidad de vida, permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. Y vean esto, la corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres, ¿sí? Nosotros pensamos que solamente las personas con recursos que pagan para la corrupción, para tener beneficios, pues son los que perdieron ese recurso, no, sino que las personas menos favorecidas son las que pierden en mayor medida, ya que se desvían fondos destinados al desarrollo, al debilitamiento de la capacidad de gobierno para proporcionar servicios básicos y desalienta de ayuda exterior y la inversión. Acá pasamos al siguiente tema, que serían manifestaciones de la corrupción. Y acá Antonio Gutiérrez, el actual secretario de la ONU, también ha señalado que, y aquí subrayo con negrita los impactos en DESCA, roba a las escuelas, hospitales y a otros fondos que son vitales. Destruye las instituciones, mientras que los funcionarios se enriquecen o ignoran la criminalidad, priva a las personas de sus derechos, ahuyenta la inversión y daña el medio ambiente. Fomenta pues, la falta de credibilidad de los gobiernos, la gobernabilidad, la disfunción política y la disunión social, crea desigualdad social. Detona conflictos, tiene un caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales y nuevamente, como lo dijo Kofi Annan, los pobres y vulnerables sufren desproporcionadamente derivado de la corrupción y por supuesto la impunidad termina agravando este problema. Vamos aquí a sintetizar algunos de las afectaciones o manifestaciones de la corrupción, particularmente en los DESCA, adicionalmente de lo que nos dijeron estos dos secretarios generales. Desde mi punto de vista, pues se pierden recursos
destinados a políticas públicas y programas sociales que van encaminados a los DESCA, ¿no? Entonces, generalmente la corrupción, vamos a recordar que está mucho en la infraestructura, digo, hay a todos los niveles, ¿no? Desde el funcionario judicial, para que le den las fotocopias, para que le dicten a su favor, para que no lo condenen, ¿no? Eso afectaría en la impartición de justicia, pero la macrocorrupción también tiene que ver mucho con las obras públicas, que pueden ser caminos, carreteras, que benefician a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, como infraestructuras de escuelas, de hospitales, etcétera, programas sociales en beneficio a poblaciones vulnerables. Si ahí hay corrupción, pues los recursos, se van a desviar recursos esenciales para garantizar esos DESCA, ¿no? Generalmente en los casos de corrupción, pues va a haber una opacidad y falta de transparencia, ¿sí? Lo cual tiene que ver con libertad de expresión, pero es también un aspecto de los DESCA, para que haya calidad en el servicio, accesibilidad, disponibilidad, pues tiene que haber transparencia en los recursos que se están destinando a ese servicio específico. Por supuesto que vamos a ver que va a generar también discriminación la corrupción, porque siempre va a haber alguien que se favoreció de ella. Esto puede ser las clases sociales, personas en mayor clase social que tienen recursos para poder corromper, elites específicas o hasta el crimen organizado, ¿no? Y eso siempre va a terminar desplazando a ciertos individuos de la garantía de sus derechos. Si hay una licitación pública, un concurso público para competir, es más, a nivel de empresas, pues puede ser que la más competente, la más calificada no queda porque otra fue la que corrompió al funcionario público y eso derivó en que pues privó también de derechos, de ganancias, etcétera, a la empresa honesta o la que no tenía recursos suficientes para jugar ese juego de corrupción, ¿verdad? Aquí, en todos estos casos, es como volver al dinero el rey, ¿verdad? O sea, el dinero se vuelve el que va a controlar la justicia, los programas, los beneficios, las potestades, la política, los ganadores, etcétera. Por lo tanto, la corrupción también va a generar una desigualdad social, ¿no? Como lo decían los secretarios, entre pues, los que tienen acceso o los que no han, los que tienen acceso a ciertas ayudas y los que no, pero también lo que se perdió de beneficios por el robo, por la corrupción, que termina perpetuando la pobreza y eso, por supuesto, tiene un impacto directo en muchos de los DESCA, en vivienda, en salud, en trabajo, etcétera. Otros factores colaterales, pues van a ser el incentivar la violencia y el crimen, que a fin de cuentas la violencia y el crimen también tiene un impacto muy directo con, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Las poblaciones que con motivo del crimen deben de dejar sus hogares, son desplazados con motivo de la criminalidad. La violencia genera que, es más, tienen que trabajar, por ejemplo, en los sembradíos de los criminales, etcétera, pues para mantener esas cuestiones de corrupción, por lo tanto, tiene aspectos directos, ¿no? Casi de esclavitud forzada, también sus derechos laborales. Y, por supuesto, pues socava el Estado de Derecho. Aquí vamos a ver, entonces, qué afectaciones estas manifestaciones de la corrupción en torno a los DESCA, vean qué estándares de DESCA que ya mencionamos va a afectar directamente o pueden ser justamente estos estándares la vía para litigar o para combatir justamente casos de corrupción. Entonces, el primero de ellos vamos a decir que es el principio de progresividad, ¿no? O sea, ya dijimos que la corrupción va desmantelando el Estado, va desviando los recursos, etcétera, y esto pues va a tener un impacto necesariamente directo en la garantía de progresividad de los DESCA, ¿no? En salud, en la infraestructura en salud, en la infraestructura de educación, en vivienda, en condiciones laborales, en trabajo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues las otras
codimensiones de la progresividad que vimos, ya sea que pueda hasta llegar a la regresividad en la garantía de ese derecho o en la inacción del Estado, ¿no? ¿En cuántos países hemos visto eso? Que ha habido, bueno, por ejemplo, en México, alguna vez hasta un gobernador que se robaba el dinero para los recursos para materia de salud, eh, y daba, por los medicamentos, pues cada vez estaban más escasos y a la vez inclusive había medicinas para personas con cáncer que tenía gotas de, o sea, eran agua, ¿no? Para ni siquiera ponerle el medicamento. O sea, lo que la corrupción puede llegar a degradar y afectar en, por ejemplo, el derecho a la salud, entre muchos otros, ¿no? Otro de los estándares claves que vemos en el artículo 26 y en todas las provisiones de DESCA es que se dice que los estados deben garantizar estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces, si justamente los recursos son limitados en cualquier estado del mundo y esos recursos están siendo evadidos por la corrupción, pues obviamente no se va a destinar este máximo de recursos y hay una afectación directa. Eh, Otro va a ser el acceso sin discriminación en la atención a servicios. Recuerdan que esta es parte de las obligaciones inmediatas, que no necesitamos simplemente que los estados comprueben cómo van avanzando en sus políticas públicas, sino si en un determinado servicio no se da, puede estar configurando una violación a la obligación inmediata del DESCA. Por lo tanto, puede haber muchos casos de corrupción donde no se esté no dando el servicio a un grupo, a una persona, un grupo de población por vías de corrupción que se le esté dando a otra. Y ahí se podría estar probando un caso de discriminación. Y por supuesto, lo que ya mencionamos, estos estándares de calidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, que cada uno de ellos, pues también puede evidenciarse su incumplimiento a partir de casos de corrupción. ¿Cuántas veces en los hospitales puede ser que estén robando dinero, en un centro penitenciario, para los servicios inclusive alimenticios, en un lugar de trabajo, en un proyecto de infraestructura? Todos estos aspectos pueden estar derivando. Vean que cuando muchos lugares, por ejemplo, acceso a la vivienda, viviendas que se han caído con terremotos, con huracanes, con etcétera, se probó que, bueno, sí, justamente todas esas viviendas fueron vulnerables, pues porque al haber habido corrupción, no se cumplieron con los permisos de construcción, no se cumplieron con los reglamentos de construcción y por lo tanto se hicieron con menos material, menos vigas, menos soportes y pues terminó imagínense, en una catástrofe de un edificio, de una vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy común pues bueno, en todo el mundo, pero particularmente yo creo que en los países de Latinoamérica de los que estamos aquí presentes. Y otro estándar fundamental también en materia de ESCA que se ha desarrollado el sistema interamericano es este deber que tienen los estados respecto de las personas privadas e empresas. Antes se pensaba, o digamos, no se usaba tanto, que derechos humanos solamente eran obligaciones de los estados. Y si una empresa transnacional, una empresa privada, terminada haciendo un abuso a sus trabajadores, o incumpliendo con normas, etcétera, pues no había una responsabilidad para nada. En los tribunales internacionales, los derechos humanos no tenían nada que ver. Y ahí hemos visto lo que en el derecho internacional de los derechos humanos ha surgido con los principios de Ruggie sobre empresas y derechos humanos, que nos hablan que las empresas también tienen que garantizar pues derechos humanos y particularmente muchos de ellos son DESCA, ¿no? Sobre todo con los trabajadores, con el medio ambiente, con los vecinos del lugar, etcétera. Y ahí la Corte Interamericana, el sistema interamericano, ha desarrollado estos tres estándares que son los deberes de fiscalizar, supervisar y monitorear a las empresas privadas, ya sea cuando estas contaminan, pues también el Estado es responsable por no haber regulado
sobre la materia, fiscalizado, supervisado, etcétera, cuando se explota a las personas que trabajan en una empresa, cuando hay esclavitud forzada, cuando no se cumple con condiciones laborales, etcétera. Todo eso, los estados pueden ser responsables si no cumplieron con estos deberes, y así hay ya muchos casos en el sistema interamericano, por mencionar algunos: el caso Caliño y Locono contra Surinam, Misquitos contra Honduras, Facenda Brasil Verde contra Brasil, entre otros. ¿Ok? Y después tenemos aquí otro aspecto también importante de los DESCA, que son cuando los defensores de derechos humanos denuncian que hay corrupción, ¿no? Por ejemplo, en la Corte Interamericana recuerdo un caso que tuvimos, que era el caso Luna López, que era eh, un funcionario público en un municipio de Honduras, donde él empieza a denunciar que hay una tala inmoderada de árboles, y todo esto pues se evidencia que en realidad era un tema de corrupción, pero por él estar denunciando eso, pues lo matan, y a la vez hay impunidad porque pues como estaba coludido, digamos, las autoridades con el perpetrador, no pasa nada, ¿no? Entonces termina siendo un funcionario a la vez defensor ambientalista porque está denunciando una afectación al medio ambiente, y no se le brinda la protección necesaria como defensor, y termina habiendo un homicidio en su contra, ¿no? Y así pues tenemos muchos otros casos también del sistema interamericano. Caguas Fernández también contra Honduras, otra defensora ambientalista. Ha habido casos de policías que denunciaron sistemas de corrupción en los países. La Corte Interamericana en realidad nunca se ha metido a analizar el caso como tal, como corrupción, sino que han sido aspectos como colaterales del caso, donde se evidencia y la Corte pide que se investigue a los responsables, etcétera, pero no así como hablar del tema de corrupción como una afectación directa a un derecho, ¿no? Eso es algo pendiente, o es un reto del sistema interamericano, encuadrar desde ahí los casos, que no solamente es una anécdota que lo que se denunciaba era por corrupción, sino que la Corte también entra a definir cómo la corrupción afecta a derechos humanos. Pero ahí dejo algunos ejemplos, hay muchos otros más, donde justo los factores que estaban detrás de esos homicidios contra defensores, pues derivaban de la corrupción. Bueno, aquí vamos a ver lo que yo les ponía: resoluciones, pues, de organismo internacional y recomendaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido desde 2017 resoluciones, una en 2017, otra en 2018 y un informe en 2019 sobre corrupción y derechos humanos en general. En algunos de estos incluyó un pequeño apartado que también era el impacto de la corrupción en los DESCA, un poco como lo que estamos hablando en esta sesión. Los invito a que lo puedan consultar. En esas resoluciones ha destacado la importancia de la lucha contra la corrupción para garantizar los DESCA, cuya efectividad depende de políticas públicas y presupuesto público. Dice también que la corrupción en la gestión de recursos públicos compromete capacidades de gobiernos para cumplir con derechos sociales, como salud, educación, agua, transporte y saneamiento. Sobre estos da ejemplos concretos de casos de corrupción que se han presentado sobre cada uno de estos factores. No me detengo por cuestiones de tiempo. También en esta resoluciones, la comisión ha hablado que la administración de activos incautados de la corrupción debe incorporar en un enfoque de DESCA hacia la reparación de personas afectadas por esta vía. Es decir, las que voy a decir ahora son recomendaciones que ha dado, ¿no? Entonces, la primera de ellas dice: sí, cuando hay bienes incautados derivados de reparación, de corrupción, pues deben de tener un beneficio directo en lo que terminó perjudicando de ese DESCA específico. También recomienda adoptar políticas públicas y mecanismos efectivos para erradicar la corrupción. Digo, esto se oye muy ambiguo, pero ya leyendo los informes, pues hay
algunos ejemplos que vamos a ver a continuación, más adelante, en la siguiente diapositiva. También recomienda adoptar mecanismos de transparencia y acceso a la información. Como se ha dicho, el acceso a la información, el artículo 13 de la Convención, es crucial para erradicar la corrupción, ¿verdad? Siempre que hay opacidad, que son cuestiones secretas, etcétera, pues fomenta que se puedan dar estos casos. También dice que debe haber mecanismos jurídicos, legales y políticos para ver el impacto de la corrupción en el disfrute de los DESCA. Es decir, también se debe documentar, las instancias de gobierno que dan datos deben de documentar cómo la corrupción terminó impactando justamente en políticas públicas. Otra es fortalecer mecanismos de monitoreo y evaluación de programas sociales, particularmente cuando hay grandes proyectos de infraestructura, y ahí especifica que hay mucho documentado sobre proyectos extractivos, pues se dan muchos casos de corrupción, y ahí es crucial que haya mecanismos de monitoreo, los cuales deben de ser independientes y transparentes. Otra anécdota, pues en los casos de la Corte Interamericana, siempre de pueblos indígenas, que eran muchos casos donde no se había hecho una consulta previa adecuada para poder llevar a cabo proyectos de extracción en territorio indígena, desde el caso Saramaca, Sarayaku, Caliña y Locono, entre otros. Muchas veces lo que estaba detrás de eso, pues había sido corrupción. Inclusive cuando alguna parte de la comunidad, como el caso Sarayaku, había dado su consentimiento para que se hicieran actividades extractivas en su territorio, que no eran realmente la comunidad de acuerdo a sus usos y costumbres, habían sido personas que las habían corrompido, ¿no? Entonces, en estos grandes proyectos tiene que haber mecanismos independientes, técnicamente capaces, que monitoreen, pues que no haya esos casos. Y pues haber medidas para prevención, investigación, sanción, y por supuesto la clave, pues que no haya impunidad, porque si en casos de corrupción hay impunidad, pues ya es una invitación a que se sigan repitiendo porque no hay consecuencias. Y aquí vamos a ver algunos mecanismos comparados o internacionales para combatir la corrupción. Primero que nada, recordar que a nivel internacional hay dos convenciones importantes que regulan este tema, la Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Estas tienen mecanismos de seguimiento, tienen reuniones, tienen cumbres donde año con año los estados y diferentes grupos participan en cómo se está cumpliendo los estándares de estas convenciones, entonces también para que los interesados le den seguimiento a ellas. Otros mecanismos comparados es, por ejemplo, la Comisión Internacional de contra la Corrupción en Guatemala, la que conocía como la CICIG, que fue un mecanismo pues implementado de la ONU con la autorización en su momento de Guatemala para que investigara casos de corrupción, y ahí pues hay una experiencia muy, muy vasta, de las más ricas, pues en presidentes, expresidentes, altos funcionarios públicos que fueron perseguidos, condenados por casos de corrupción, hasta el punto que en algún momento, como sabrán, fueron expulsados esas CICIG de Guatemala, y ha estado siempre ese constante conflicto, pues derivado de su efectividad. También se llevó a cabo un mecanismo parecido en Honduras, que es la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, el MASIN, que pues ya también a lo largo de los años ha emitido informes y pues tratado de tomar acciones también para combatir la corrupción. En muchos de nuestros países existen unidades de investigación contra la corrupción, pero a veces solo son locales, entonces depende mucho pues del gobierno en turno que a quién quiere direccionar su investigación, y pues a veces también eso puede estar sesgado, pero a veces hay mecanismos, unidades que están coordinadas con mecanismos multilaterales, porque la corrupción hemos visto que son pues transnacionales. ¿Sí? Mucha es de un país en otro, donde se lava dinero, etcétera, y es fundamental pues que haya mecanismos de cooperación internacional.
Y existen algunos otros mecanismos de protección a defensores de la ONU y también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en los diferentes países, pues para dar seguimiento a las acciones de combate contra la corrupción. Y aquí, finalmente, unas reflexiones para ir cerrando. La corrupción, ya dijimos, como lo dice Kofi Annan, es un fenómeno corrosivo que afecta a los derechos humanos, pero como lo hemos visto aquí y seguro lo seguirán viendo en su curso, particularmente tiene un impacto desproporcionado en los DESCA, ¿no? Y a su vez, pues en las mujeres, en los niños, en las personas más pobres, ¿no? La corrupción tiene un impacto así. Ya dijimos que desde el 31 de agosto de 2017, con el caso Lagos del Campo contra Perú, se dio un paso histórico en el sistema interamericano para reconocer la justiciabilidad directa de los DESCA en el sistema interamericano. También en ese año se creó la Relatoría DESCA de la Comisión Interamericana, la cual pues también tiene como parte de su mandato dar continuidad a estos informes que ha hecho la Comisión sobre Corrupción y Derechos Humanos con el enfoque en DESCA. Acá anuncio que es muy importante el litigio estratégico, ¿verdad? Para poder llevar a casos de corrupción ante los órganos nacionales y del sistema, donde se puedan documentar las consecuencias que tiene la corrupción en las políticas públicas determinadas. Y ahí nuevamente recordar las dos vías claves para poder llevar a cabo casos de justiciabilidad de DESCA ante la Corte, que serían el del sistema interamericano, las obligaciones progresivas, ¿no? Y la no regresividad y que no haya inacción por parte de los estados. Entonces, cuando se pueda verificar que casos de corrupción terminaron afectando en la progresividad de derechos, sería un caso de litigio estratégico muy interesante, pues para llevarse ante los órganos del sistema. Y las obligaciones inmediatas, que va a ser un poco menos complejo, pero justamente cuando haya falta de acceso a un servicio, discriminación o desigualdad derivado pues de un fenómeno de corrupción que termina generando esa discriminación, esa desigualdad, pues va a dar posibilidad de que se judicialice ese servicio DESCA que no se garantizó para una persona o un grupo de personas. Otra reflexión es solamente, como se llama este curso, que es el curso interdisciplinario de derechos humanos, recordar que, bueno, los derechos humanos no son solo jurídicos, pero sobre todo la materia DESCA, desde mi particular punto de vista, es pues la materia más interdisciplinaria de los derechos humanos, porque tiene que ver mucho con políticas públicas y para esto se requieren actuarios, se requieren economistas, trabajadores sociales, otras disciplinas que no solo son legales para la medición del avance en políticas públicas, en indicadores, etcétera. Entonces aquí, para los que no sean abogados y abogadas, hay un nicho de oportunidad importante para trabajar esta materia. Y finalmente, hacer notar que justamente por eso la Agenda 2030 de la ONU tiene pues todas esas metas de desarrollo progresivo pues son DESCA y todas esas tienen montones de factores interdisciplinarias, pero recordemos, cuando lo pasamos esa Agenda 2030 en el sistema interamericano, se vuelven derechos justiciables. Por lo tanto, es como si tuvieran una obligación reforzada, se catalizan para ser garantizados ya no solo como objetivos, sino como derechos a ser exigidos. Y concluyo diciendo que las obligaciones convencionales que la Corte Interamericana ni la Comisión ha abordado el tema de la corrupción como parte del, ¿no? de afectaciones a los derechos humanos, pero yo veo el artículo 32 de la Convención Americana que habla sobre la correlación de derechos y deberes como un artículo potencialmente interpretado para abordar los temas de corrupción. Eso se los dejo ahí porque van a ver que ese artículo, a diferencia de toda la convención que habla sobre obligaciones estatales, habla también de obligaciones individuales que se actualizan para el sector privado, el sector público y el sector individual.
porque tenemos que combatir la corrupción no solo desde los gobiernos, sino también de las personas que caen en corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto me gustaría concluir diciendo que me parece un tema fundamental, crucial, y que no pierdan este enfoque, perspectiva de los DESCA como uno de los más definitivos a ser observados frente a este mal fenómeno de la corrupción. Cierro aquí y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias por su atención.